Hola, bienvenido, bienvenida a Pincel y Minis. Mi nombre es Edu. Y bueno, en esta ocasión me gustaría hablaros o trataros, explicaros un par de cositas relacionadas con la importancia que tiene preparar correctamente nuestras figuras antes de, bueno, pues entrar en el proceso de pintura. Es bastante común de que muchas veces a la hora de, bueno, pues de ensamblar nuestras piezas, ¿no? Bueno, pues compramos algo, ¿no? O nos regalan algo y tenemos automáticamente las ganas, ¿no? De ponernos a pintarlas porque, claro, a nosotros lo que nos gusta o a una persona como a mí, lo que me gusta es pintar. Entonces a veces nos solemos pasar o saltar un paso bastante, que considero que es bastante importante, sobre todo en muchas piezas. Hay piezas en las que, bueno, no es necesario, pero hay otras en las que más que necesario es casi obligatorio. Voy a pasar a cambiaros la cámara, porque bueno, he preparado algunas cositas, ¿vale? Y bueno, como podemos ver en mesa, aquí tengo un par bueno, pues, de masillas de carácter epoxi, bicomponente, además de una serie de herramientas. Y bueno, antes de pasar o antes de entrar lo que es un poquito en materia, ¿no? Me gustaría hablaros o intentar explicaros un poquito de algunas características acerca de las masillas. A mano izquierda, como podemos ver, os he puesto un par de ejemplos, ¿no? De masillas de carácter epoxi, exactamente igual que las que tengo en el centro, pero con la característica principal de que es monocomponente. Vienen preparadas directamente para aplicar desde el bote. En el centro, como os he comentado, tengo masillas de carácter bicomponente, también de la misma característica, son epoxis, ¿vale? Y aquí a mano izquierda, perdón, a mano derecha, tengo, bueno, pues os he puesto unos ejemplos de masilla igual, masilla epoxi, pero con la característica principal de que son de carácter líquido, ¿vale? Eh, Quizás entre las que menos diferencias existen, claramente, son entre las masillas epoxi de carácter bicomponente y la monocomponente. Porque la gran diferencia o la pequeña diferencia que tienen es que para activar la masilla, ¿no? Y que realmente coja fuerza o se activen sus propiedades, en el caso de la bicomponente debemos de mezclar ambos componentes, sin embargo la monocomponente viene directamente preparada para usar del bote. Masillas como las líquidas nos ofrecen la gran ventaja de que, bueno, pues al igual que las primeras, ¿no? De que están preparadas directamente para ser usadas cogiéndolas del bote. Son de fácil aplicación, con un pincelito que debemos además reservar, ¿no? Para este tipo de cosas porque nos tenderá a estropear las cerdas. Bueno, es bastante sencillo su aplicación. Lo que pasa es que este tipo de masillas, a mi forma de ver, tienen una pega. Y es que quizás no tienen la misma capacidad de cobertura que pueden tener masillas como la bicomponente o la monocomponente. ¿Por qué os hablo de la importancia del enmasillado? En algunos casos, más que importancia, casi de carácter obligatorio. Bueno, aquí he cogido un par de piezas, ¿vale? Que nos van a servir muy bien de ejemplos. Como puedan ser esta, cuya, bueno, pues, cuyo ensamblado, ¿no? O cuya característica principal es que son de ensamblado fácil, pero tienen una gran pega y es que, bueno, pues dos de sus piezas o dos partes, ¿no? De las piezas que forman la figura nos producen una línea intermedia que visualmente es bastante desagradable. La pega que tiene una cosita como esta es que si no enmasillamos, ¿vale? Aunque tengamos o en un primer momento se nos pueda ocurrir que quizás con una capita de imprimación, ¿no? Podamos llegar a cubrir dicha línea de molde, es un error, ¿vale? Es un error por la simple y sencilla razón de que la imprimación no va a cubrir, no va a tapar la grieta. Bueno, hay una manera también de poder hacerlo y es usando cianocrilato, ¿vale? Pero a mí personalmente no me gusta usar el cianocrilato. Primero porque hay que usar una cantidad importante de este. Y segundo que es bastante fácil de que al usar el cianocrilato este nos escurra
y literalmente nos llega a estropear alguna parte de la figura que no deseamos ni muchísimo menos que, bueno, pues que el cianocrilato se llegue a adherir a esas partes, ¿vale? Por lo que al final, en figuras como esta, en la que, bueno, pues la grieta no es excesivamente profunda, podríamos recurrir a, bueno, pues a masillas del carácter líquido, ¿no? Porque con una leve aplicación, pues muy probablemente cubriríamos o taparíamos la grieta. Pero en el caso de figuras como esta que tengo aquí, la grieta es bastante más profunda. Lo que evidentemente, bueno, pues quizás con una masilla de carácter líquido no llegaríamos a tapar o cubrir de una primera pasada, ¿vale? Por lo que a mi forma de ver o a mi forma de entender es muy útil quizás tener masilla tanto líquida como masilla de carácter ya sea bicomponente o monocomponente. Os paso a, bueno, pues a dar un par de nociones acerca de este tipo de masillas. La masilla bicomponente, en este caso, bueno, pues aquí tengo de la marrón, es bastante económica, ¿vale? Pero tiene una pega en correspondencia a la masilla verde, ¿vale? La masilla verde nos ofrece una capacidad elástica mayor que las masillas como pueden ser de este tipo, ¿no? Que no están realmente diseñadas para lo que son las figuras, aunque realmente nos pueden hacer el apaño. Este tipo de masillas, ¿vale? Son más frágiles que la propia masilla verde. La masilla verde está diseñada, ¿no? Para ofrecernos una elasticidad mayor, de manera que queda más plástica y al final es de un carácter un poquito más resistente, ¿vale? Este tipo de masillas tienen una característica que es que suelen ser de un carácter más bien pegajoso, sobre todo la verde, ¿vale? Y quizás a la hora de aplicar la propia masilla en la pieza, sobre todo si la tocamos con los dedos, a la hora sobre todo de mezclarla, se nos presenta la pega de que es muy probable de que la masilla se nos quede incrustada en la yema de los dedos. Para evitar esto existe, bueno, pues un tip, un truquito muy sencillo, ¿no? Que es simplemente usar, bueno, pues vaselina para modelismo, vaselina para modelar, ¿vale? La cual está diseñada precisamente para que las propias masillas no se queden adheridas en los dedos y nos faciliten el propio mezclado y el propio enmasillado, ¿no? La propia preparación de la propia masilla. Existen también, ¿no? Masillas bicomponente, como esta, tipo masilla verde, que, bueno, pues tienen la ventaja de no venir unidas en una misma barrita. De manera que nos vienen presentadas en un par de botes, uno con el componente azul, otro con el componente verde. De manera de que en masillas como esta, bueno, pues la masilla verde que viene en barrita o que viene en una lámina, en una lengua como pueda ser esta, ¿vale? Tiene la ventaja de que la mayor parte de las veces la parte donde viene unida, lo que es la parte o el componente verde con el componente azul, tendemos o nos va a obligar muchas veces a desecharla porque ya viene endurecida. De manera de que al final la parte útil de la propia masilla, al final es una franja menor desde su unión, descartando la parte central, en ambos extremos. Es incluso muy útil, ¿no?, que cuando tengamos masillas de estas, nosotros mismos las cortemos y separemos los dos componentes para evitar que se fusionen. Este tipo de masillas, bueno, pues la característica principal, ¿no?, es que al fusionarse, o cuando juntas ambos componentes y los mezclas entre sí, se activa la masilla. Entonces, bueno, pues es una manera, ¿no?, de intentar evitar perder material, ¿vale? A la hora de aplicar las masillas, bueno, pues podemos usar diferentes tipos de herramientas, como las que yo tengo aquí. Yo en este caso tengo aquí un par de modelos de herramientas específicas de modelismo, como pueda ser una lanceta, cuya característica principal, ¿no?, es que tiene dos extremos claramente definidos, uno con una forma plana, ¿no?, en forma de paletita, no llega a ser una cuchara porque no es de manera o de forma cóncava, y por el otro lado, pues bueno, pues tiene una forma puntiaguda, ¿no?, en forma de cuchillo sin filo, lo cual nos ofrece posibilidades, o unas posibilidades muy interesantes a la hora de, bueno, pues de aplicar y de ubicar la masilla, ¿no?, y de moldearla o ubicarla en la zona en la que queremos colocarla. Por otro lado tenemos, bueno, pues lo que se suelen conocer como buriles, ¿no?, buriles de modelismo, que se caracterizan por tener dos puntas claramente diferenciadas, con dos formas, ¿no? Unas puntas pueden ser un poquito más alargadas, otras pueden ser circulares, ovaladas, pero muchas veces, bueno, no tenemos este tipo
este tipo de componentes, ¿vale? Así que yo aquí os propongo un par de ideas, un par de soluciones. Si no tenemos herramientas como estas, nosotros mismos podemos recurrir a, bueno, pues una herramienta tan sencilla como puede ser un palillo, es un mondadientes, un trocito de madera, el cual nos va a servir, nos va a hacer perfectamente, nos va a hacer el propósito de empujar y colocar la masilla en el lugar en el que queremos hacerlo. Y con lo que es el palo de un pincel, o cogemos un pincelito, ¿vale? Lo que es con la parte del final del pincel, de madera, podemos perfectamente usarla para empujar y alisar la zona en la que lo apliquemos. De manera de que no tenemos por qué recurrir a materiales exclusivos para modelar si simplemente queremos, no nos vamos a dedicar a modelar, simplemente queremos, bueno, pues recomponer o tapar pequeñas grietas, no pequeños fallos que puedan tener nuestras figuras. A la hora de lijar os digo exactamente lo mismo. Yo aquí tengo como ejemplo pues una serie de limas o limatones específicos para modelismo, pero por otro lado tengo aquí un palo de pincel al cual le adherí un trocito de lija que está pegado con cianocrilato. Esto tiene la ventaja de que, bueno, pues podemos adecuar el trocito de lija con el grano que deseemos. En este caso no valdría porque es un grano bastante gordo y, bueno, pues nos tendería a erosionar demasiado la zona que elijemos. Pero tiene la gran ventaja de que, bueno, pues podemos aprovechar lo que es un pincel que tengamos para tirar o para desechar. Le quitamos las cerdas y automáticamente con el palo de madera pues tendremos una herramienta doble con la que poder lijar e incluso poder usar para enmasillar. Como os digo, es muy importante, muy interesante no obviar, bueno, en este caso os he traído estos dos ejemplos, ¿no? No obviar este tipo de fallos, entre comillas, ¿vale? A la hora de preparar nuestras figuras, porque se va a ver mucho en el momento que empecemos a detallar con pintura esa línea intermedia, esa grieta, y queda bastante feo. De hecho, además, se puede ver a través de la grieta, ¿no? Bueno, pues el paquete de masilla que hay debajo. Sin más, chicos, yo espero que sobre todo os sirva, os dé un par de ideas, que entendáis también o tengáis presente, ¿no? Que hay veces que es mejor correr un poquito menos a la hora de querer pintar y querer detallar nuestras figuras, porque eso nos va a ayudar a que nuestro trabajo de pintura, bueno, nuestras figuras queden mucho más resultonas. Espero que os dé ideas, sobre todo que os quite dudas a la hora de cómo aplicar ciertas masillas, entender un poquito los tipos de masilla de carácter epoxi que hay en el mercado. Bueno, monocomponente, bicomponente y de carácter líquido, que también sería monocomponente. Espero que os sirva, os ayude y nos vemos en el próximo.